Grabación 63, Primera a Corintios. Introducción. Dentro del corpus paulino, las dos cartas a los Corintios vienen a continuación de la dirigida a los romanos. Señal de la importancia que se les dio desde el principio, seguramente por su extensión y por la variedad y densidad de los temas tratados. Desde muy pronto estas cartas gozaron de gran prestigio entre los cristianos por estar escritas para una de las comunidades fundadas por Pablo y por ser Corinto una ciudad famosa. En efecto, Corinto, que en la época griega había gozado de renombre, fue refundada por Julio César el año 44 a.C. y muy pronto alcanzó gran influencia. Enclavada en el istmo de su nombre, con dos puertos, uno en el mar Egeo y otro en el Adriático, era la capital de la provincia romana de Acaya y despuntó como ciudad comercial en el Mediterráneo. Seguramente era una de las más pobladas, unos 100,000 habitantes, pero también una de las más célebres por su degradación moral. Inciso 1. Estructura y contenido. La gran cantidad de problemas de la iglesia de Corinto, tratados con detalle en la carta, y el marcado carácter pastoral del escrito, dificultan su división en secciones. Con todo, cabe distinguir una introducción, el epílogo y 3 amplias partes que forman el cuerpo de la carta. La introducción, capítulo 1, 1 a 9, consta del saludo habitual, versículos 1 al 3, y un himno de acción de gracias, del 4 al 9. La primera parte, capítulo 1, versículos 10 al 4,21, trata el problema de la división entre los fieles y recoge la severa recriminación de las facciones y grupos. La segunda parte, capítulo 5, versículos 1 al 11,34, contiene la respuesta del apóstol a las grandes cuestiones de las que ha tenido noticia por terceras personas o por los mismos corintios, el doloroso caso del incestuoso, capítulo 5, 1 a 13, la costumbre de llevar a los tribunales paganos las causas internas, capítulo 6, versículos 1 al 11, y los pecados de la carne, capítulo 6, versículos 12 al 20. Entre los temas que los propios corintios han planteado, el apóstol se detiene en la doctrina sobre el matrimonio y el celibato, capítulo 7, versículos 1 al 40. La cuestión de la carne sacrificada a los ídolos, capítulo 8, versículos 1 al 10,33. Y el comportamiento de los fieles en las celebraciones litúrgicas, capítulo 11, 1 al 34. La tercera parte, capítulo 12, 1 al 15,58, desarrolla 2 temas de profundo calado teológico: la diversidad de los dones y su ordenación a la caridad por una parte, y por otra, la resurrección de Cristo y la de los muertos en general. El epílogo, capítulo 16, 1 al 24, recuerda la colecta a favor de los cristianos de Jerusalén y anuncia los próximos viajes del apóstol. Inciso 2. Ocasión de la carta. La iglesia de Corinto fue fundada por San Pablo con la colaboración de Silas y Timoteo en el año 50 o 51. Durante su segundo viaje apostólico, años 50 al 53, confróntese Hechos 18, versículos 1 al 18, San Pablo había llegado a Corinto con temor y mucho temblor, después de su dura experiencia en Atenas, donde a pesar de su brillante discurso en el Areópago, fueron pocos los que se convirtieron.
Al principio vivió y trabajó en casa de Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano expulsado de Roma por el edicto de Claudio hacía poco tiempo. Como de costumbre, primero predicó los sábados en la sinagoga a los judíos y a los griegos que creían en el Dios de Israel. Más tarde, ante la oposición que encontraba entre los judíos, decidió dirigir su predicación fundamentalmente a los gentiles. Junto a numerosas conversiones, el jefe de la sinagoga, Crispo, con toda su familia, así como otros muchos corintios, tuvo el apóstol abundantes dificultades y contradicciones durante el año y medio que enseñó allí. De hecho, en una visión nocturna, el mismo Señor le confortó, dándole nuevos ánimos. La creciente oposición de algunos judíos desembocó finalmente en una acusación ante el procónsul romano Galión. San Pablo debió de comparecer ante Galión a finales del año 51 o a comienzos del 52. Poco tiempo después, abandonó Corinto, embarcándose hacia Siria, acompañado de Aquila y Priscila. Posteriormente, el apóstol estuvo muchas veces más en las ciudades del Istmo. En el tercer viaje apostólico, mientras fundaba la iglesia en Éfeso, es probable que hiciera una breve visita a Corinto en el año 57. En esta ocasión, San Pablo o algunos de sus colaboradores fue objeto de alguna ofensa especialmente grave. Más tarde, después de haber escrito desde Macedonia la segunda carta a los Corintios, pasó el invierno del 57 al 58 en esta ciudad. Según todos los indicios, escribió esta primera carta al final de su estancia en Éfeso, probablemente en la primavera del año 57 después de Cristo, alrededor de la Pascua, como lo sugiere la mención de los ácimos y la comparación de la vida abnegada de los cristianos con la de los corredores en el estadio, en alusión a los juegos sísmicos que cada 2 años se celebraban en primavera. Desde las relaciones comerciales entre Éfeso y Corinto, no es extraño que San Pablo, residiendo en Éfeso, estuviera siempre al tanto de la situación de la comunidad de Corinto. Como señala la misma carta, había sido informado por los de Cloe de una serie de abusos que se habían introducido en aquella comunidad. En el seno de esta existían varias tendencias. Se advertía una gran laxitud con respecto a la castidad, llegando incluso hasta un caso de incesto. Había pleitos de cristianos ante tribunales paganos. Algunas mujeres se comportaban sin el decoro debido en las reuniones litúrgicas. Se habían introducido desórdenes en la celebración de la Eucaristía. Por otro lado, la misma comunidad había enviado una delegación formada por Estéfanas, Fortunato y Acaico con un escrito para consultar al apóstol una serie de dudas sobre el matrimonio y virginidad, sobre la licitud de comer carnes inmoladas a los ídolos, sobre el uso y valor de los carismas, sobre la resurrección de los muertos. Inciso 3. Enseñanza. La primera carta a los Corintios es particularmente importante por su contenido doctrinal. La sabiduría divina y la sabiduría humana, los criterios que han de guiar el comportamiento de los fieles, los múltiples aspectos de la moral cristiana, la doctrina sobre la otra vida, etc., son otros tantos puntos de desarrollo desarrollados en la carta. Estos y otros muchos temas reflejan la rica personalidad del apóstol que aúna la profundidad del teólogo y la magnanimidad del pastor.
Todos merecen un comentario que se hará en las notas explicativas a cada texto. Pero hay 3 temas que merecen especial atención: la Iglesia, la Eucaristía y la resurrección. La Iglesia. La idea fundamental que subyace en la carta es el carácter sobrenatural de la Iglesia. Cristo la ha fundado. Él es su cabeza y quien la gobierna a través de los ministros. Cristo es el fundamento de su vida y su unidad, y en consecuencia, los cristianos no son propiedad de nadie, son únicamente de Cristo. No caben facciones ni partidos, puesto que la vida cristiana no proviene ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. El misterio de la Iglesia y su unidad básica resplandecen admirablemente en las imágenes sencillas y profundas que utiliza Pablo. Es la plantación y la edificación de Dios. Cierto que cada una de estas metáforas no puede abarcar toda la eclesiología, pero dejan muy claro que el principio de unidad es Dios que da vida a cada una de las plantas de ese campo y que da cohesión a los elementos de este único edificio. Nosotros mismos somos la casa de Dios. Con los comienzos de la fe ocurre como con el corte de madera en el bosque o la extracción de piedra en los montes. Los neófitos son instruidos, bautizados y formados, como la piedra o la madera son labradas y alisadas en manos de los albañiles y carpinteros. Pero solo forman una casa cuando son ensamblados por el amor. De decisiva importancia para entender la Iglesia es la designación de cuerpo de Cristo. El concepto paulino de cuerpo desborda el mero corporativismo social, porque entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y los cristianos, se establece una identidad no solo de fines o de actos aislados, sino una unión vital. Cristo vivifica a la Iglesia y a los cristianos de tal manera que ambos son inseparables. San Agustín escribe con gozo: dejad que nos felicitemos y demos gracias, porque no solo nos hemos hecho cristianos, sino Cristo. ¿Entendéis, hermanos? ¿Os dais cuenta de la gracia de Dios en nosotros? Admiraos, alegraos, nos hemos hecho Cristo. Pues si Él es la cabeza y nosotros los miembros, el hombre total es Él y nosotros. Lo dice el apóstol Pablo: la plenitud de Cristo son la cabeza y los miembros. ¿Qué significa cabeza y miembros? Cristo y la Iglesia. La unión entre Cristo y la Iglesia no impide que cada uno tenga su ser propio. El yo del cristiano como individuo no perece al unirse a Cristo, ni tampoco el ser propio de la Iglesia, aunque sea configurado por Cristo. Si se separa excesivamente a Cristo y a la Iglesia, se corre el riesgo de una herejía semejante a la que cometieron los nestorianos respecto a Cristo, cuando afirmaban en Él una persona divina y otra humana. Pero si se concibe la unidad de Cristo y la Iglesia, negando a ambos su ser propio, se incurre en un error análogo al de los monofisistas, que negaban en Cristo las dos naturalezas, divina y humana. La unidad entre los miembros del cuerpo místico abarca tanto el aspecto interior y espiritual como el estructural y visible.
de modo que la diversidad de oficios y ministerios dentro de la Iglesia en nada empaña la unidad a la vez espiritual y jerárquica. Y del mismo modo, todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también los fieles en Cristo. Confróntense 1 a Corintios, capítulo 12. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y la diversidad de ministerios. 1 Corintios capítulo 12. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso a los carismáticos. Confróntense 1 Corintios capítulo 14. Él mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás. O si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros. Confróntese 1 Corintios capítulo 12. La Eucaristía. En dos momentos, la carta del apóstol se refiere a la Eucaristía. Primero, incidentalmente, al explicar que los cristianos no pueden participar en los banquetes de los santuarios paganos. Y luego, al corregir los abusos que habían introducido en Corinto en las celebraciones eucarísticas. En estos dos textos se contienen las verdades fundamentales sobre la Eucaristía: su institución por el mismo Cristo, su carácter sacrificial, la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino, y las relaciones entre el cuerpo sacramental del Señor y su cuerpo místico, que es la Iglesia. San Pablo narra la institución de la Eucaristía en un relato afín al de San Lucas. Enseña también que la Eucaristía es el único sacrificio frente a los sacrificios paganos. La víctima eucarística estaba prefigurada en las del Antiguo Testamento. Confirma, además, la presencia real de Cristo bajo las especies sacramentales. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Finalmente, las relaciones entre la Eucaristía, cuerpo sacramental de Cristo, y la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, están claramente establecidas. Puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Apoyándose en estas palabras, el Concilio Vaticano II enseña: participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. 1 Corintios capítulo 10. Así, todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo. Confróntese 1 Corintios 12, versículo 27. Siendo todos miembros los unos de los otros. Romano 12, 5. La resurrección de los muertos. A los cristianos de Corinto
no les resultaba fácil aceptar la resurrección de los muertos, puesto que esta verdad de la fe chocaba fuertemente con el pensamiento griego de la época. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el propio San Pablo lo había experimentado durante su discurso ante el Areópago en Atenas. Cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: «Te escucharemos sobre esto en otra ocasión». En esta carta, al abordar tan espinoso tema, trata en primer lugar de la resurrección de Cristo. Su exposición, escrita a menos de 30 años después de la resurrección, es de suma importancia como argumento de la historicidad, máxime teniendo en cuenta que la presenta como una verdad aceptada desde antes en la tradición apostólica. Os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. El apóstol ofrece una larga lista de testigos del resucitado: Pedro, Santiago el Menor, todos los apóstoles y 500 hermanos, de los cuales al escribirse esta carta, la mayor parte aún están vivos y pueden dar fe de lo que han visto. Al final, añade su propio testimonio. Pero la resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, sino además un misterio. Este misterio estriba en la condición gloriosa del resucitado. De ahí que San Pablo diga repetidas veces que Cristo se apareció, literalmente fue visto, dando a entender que se mostró solo a aquellos que Él quiso. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que Él había realizado antes de la Pascua, la de la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Confróntese 1 Corintios, capítulo 15. La resurrección de Cristo constituye el fundamento firme de nuestra fe. Si no resucitó Cristo, vana nuestra predicación, vana también vuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Solo si Cristo vive, nuestra fe en Él tiene sentido. En concreto, nuestra incorporación a Él por medio del bautismo, en el que participamos de su muerte y resurrección, solo tiene valor si Cristo ha resucitado. De otra manera, estaríamos todavía en nuestros pecados. No es gran cosa creer que Cristo muriese, porque esto también lo creen los paganos y los judíos, y todos los hombres malos. Todos creen que murió. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que resucitó.
La resurrección de Cristo es también el fundamento de la esperanza de nuestra propia resurrección, porque, habiendo resucitado Cristo, tenemos esperanza cierta de que también nosotros resucitaremos, puesto que es forzoso que los miembros sigan la condición de su cabeza. La resurrección del Señor es ante todo la causa eficiente de la nuestra. San Pablo explica esta realidad mediante la imagen de las primicias y sobre todo mediante el paralelismo antitético entre Cristo y Adán, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Finalmente, el apóstol se extiende en explicar el modo de nuestra resurrección gloriosa. La resurrección gloriosa que ocurrirá en el último día, en la segunda venida de Cristo, consistirá en la completa transformación del cuerpo. En vez de natural, será espiritual. Con esta afirmación, San Pablo no niega la materialidad del cuerpo, lo cual sería una contradicción, sino que expresa el dominio completo del espíritu sobre el cuerpo. Como consecuencia de este dominio, el cuerpo será incorruptible, glorioso, fuerte e inmortal. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad. Confróntese 1 Corintios capítulo 15, 42. Y permaneciendo la caridad y sus obras, capítulo 13, se verán libres de la servidumbre, de la vanidad, todas las criaturas. Confróntese Romanos 8, 19 a 21. Que Dios creó pensando en los hombres. Fin de la grabación 63. Introducción a la primera de Corintios.